Florida National University. Un día con Berechi. Estamos en los estudios de Florida National University, en la silla VIP con el doctor José Pérez y Sayonara Cantillo. Y hoy tenemos de invitado a nuestro querido amigo, el doctor Nils Casper. Mucho gusto. El doctor, a mí me gustaría que usted nos hiciera un breve recuento de su vida profesional, por favor. Uy, bueno. Es un poco extensa, pero muy enriquecida, del cual estamos de muy nacionalidad sueca, trabajé en la Autoridad Sueca de Desarrollo y a partir de 1980 estuve muchos años trabajando en el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados y luego volví a la Cancillería sueca representando a Suecia en la junta directiva de muchas agencias del sistema de Naciones Unidas y negociando la creación, por ejemplo, de ONU-SIDA, que es la Agencia de Naciones Unidas para los temas de VIH-SIDA. Pero ante todo he estado involucrado en temas humanitarios, en zonas de guerra y cómo llegar a ayudar a la población civil en ese tipo de zonas. Y también trabajé muchos años, 14 años en UNICEF, a cargo de emergencias, pero luego como director regional para América Latina y el Caribe 6 años, y también en Sudán, en África. Así que bueno, he estado en 4 continentes. Bien extenso. Demasiado extenso, y de verdad nos sentimos muy orgullosos de ti, Nils. Y bueno, hoy estamos con un tema muy importante, doctor. Bueno, hoy estamos discutiendo, o por lo menos trataremos de discutir lo mejor posible, las situaciones legales del cierre que hubo hace poco. Ya estamos en una pequeña apertura del gobierno, ¿no? Creo que ya llevamos 6 días, ¿no? Pero que hay una posibilidad de volver a cerrarlo si no hay un acuerdo en la construcción de el muro a través de la borda de Estados Unidos y México. Lo que sí nos interesaba saber es cómo afecta eso. Ya habíamos discutido la parte psicológica la semana pasada, cómo nos afecta la parte legal y si la parte legal tiene algún efecto económico también. Bueno, en la parte legal hay que tomar como punto de partida el tema migratorio. Correcto. El mundo en 1951 se puso de acuerdo en cómo definir a un refugiado. Se definió a aquel que sufría persecución o tenía una bien fundada razón de que sería perseguido. Eso se definió como la definición de un refugiado. Sin embargo, ya en los años 60, esa definición se tuvo que ampliar y se tomó en cuenta a aquellos que huían de violencia generalizada, como era el caso en África. A principios de los años 80 fue Latinoamérica que expandió la definición y agregó como otro elemento la violación masiva de derechos humanos. Ahora, sin embargo, estamos llegando a un punto, como por ejemplo la situación de Venezuela, cuando tal vez no están siendo perseguidos individualmente, sin embargo, están sufriendo una combinación de factores que tienen que ver con el, digamos, resquebrajamiento, digamos, económico, que afecta a toda la sociedad, la falta de comida, llega a una situación relativamente desesperante. Si más de 3 millones de personas han salido, algo está pasando tan serio. O sea, no están yendo porque Colombia sea tan fantástica o Argentina o donde sea. Están saliendo porque la situación donde están es tan desesperante. Entonces, cuando un Estado no asume su responsabilidad de proteger a la gran mayoría de la población y también a sus minorías, allí es donde internacionalmente cada vez va surgiendo más el sentir de que hay una responsabilidad internacional de tratar de extender protección
al menos en cuanto a una ayuda humanitaria. Ahora, ese es el caso de los centroamericanos que están llegando al límite con México y entre México y Estados Unidos. Allí, lógicamente, hay un tema serio de discusión y muchos dirían, bueno, esto es un tema migratorio más que de refugiados. Y yo diría que sí, que es más un tema migratorio que un tema de refugiados. Ahora, Estados Unidos siempre fue un país que se construyó en base a la migración. Correcto. Entonces el tema es no tratar de crear muros, sino de cómo gestionamos los procesos migratorios. Perdone que le interrumpa, Sí, y ¿cómo no? me interesa mucho lo que acaba de decir, porque estamos hablando, yo como profesional, una de las cosas que me interesa y le enseño mucho a mis estudiantes es la definición de los términos. Una vez nosotros vayamos a la definición de los términos, la definición de las leyes, la definición de las teorías, entonces entendemos un poco mejor de cómo proceder por ciertas situaciones, ciertas cosas. Ahora, dentro de ese concepto usted menciona también la situación de que podemos separarla, o sea, está la situación migratoria y está la situación de refugiados. Anoche estuve escuchando el addressing, ¿no? el mensaje del presidente a la nación, y él mencionó la situación con Venezuela. De hecho, por lo que yo entendí muy poco, de lo que entendí porque la oí poco, es que él está de acuerdo que hay una situación deteriorante en el país, en Venezuela. Yo quería hacer una preguntita. Correcto. ¿Y qué poder tiene el presidente, un presidente pues, con su homólogo, perdón, como decir el presidente Donald Trump, de decirle o tomar una decisión, tiene que irte de este país al presidente Maduro? O sea, Bueno, ¿cómo se maneja eso? Bueno, yo creo que hay que dar marcha atrás, porque no es Estados Unidos el que inventó el cómo No, yo sé. vamos a Lo que estamos aproximarnos diciendo, Donald Trump, al tema de Venezuela. Claro. El Grupo de Lima se estableció principalmente por países latinoamericanos, que estaban muy preocupados. En Argentina han llegado más de 200.000 venezolanos, a Chile muchísimos, a Colombia hay más o menos 1.200.000, tal vez más, que ya están allí. O sea, la situación en Venezuela está afectando de un modo desmedido a países latinoamericanos. Quiere decir que si tú eres presidente de Ecuador, si tú eres presidente de Colombia o lo que sea, llega un momento que lo que está sucediendo en Venezuela te está afectando, Por supuesto. ¿no? Ahora, el modo de actuar de Colombia no debería de ser de cerrar el puente de Cúcuta, por donde está pasando la mayoría. Usted dice que no debería cerrarlo. No, porque estas personas están huyendo en desesperación. No están Hay una cruzando causa el grave. límite a Colombia porque les encanta el cafecito colombiano. Correcto. No hay Aunque nos gustaría ir a Manizales y disfrutar del café de Colombia, ¿no es cierto? No es esa la razón que hace que estas familias estén saliendo con Hay esa una causa desesperación. poderosa aquí. Ahora, este grupo de Lima se fue gradualmente ampliando, incluyendo a Canadá, y empezaron a decirle a Maduro una serie de cosas. Sin embargo, el tema que llevó a una cúspide fue cuando él decide extender su periodo como presidente de gobierno en contra de la Constitución. En contra de la Constitución, Ahí cuando estamos. pierde las elecciones. Podemos, digamos, elegir cualquier punto de vista, pero desde un punto de vista estrictamente legal, que era lo que quería abordar usted hoy, ¿no es cierto? El que, según la Constitución, si no hay un presidente designado, ¿no es cierto? En este caso por elecciones fraudulentas, etcétera, etcétera, una serie de cosas. En ese caso es el presidente de la Asamblea o del Parlamento, ¿no es cierto?, el que tiene que asumir la responsabilidad interinamente hasta que se puedan convocar nuevas elecciones. Cuando el Grupo de Lima va a anunciar esto, salta
Trump de repente y se adelanta al anuncio y entonces da la impresión como que era Estados Unidos el que estaba tomando la iniciativa. Pero los que ya conocen, digamos, este proceso saben que este proceso viene desde hace bastante tiempo. Dentro de la Unión Europea no se logró un criterio unificado, ante todo por la división dentro de España misma. Okay. Y el resto de Europa en general suele escuchar, en temas latinoamericanos, suele tratar de escuchar mucho a España. Déjeme hacerle una Sí. pregunta, ya que está hablando de España y Europa, estuvimos hablando también del gobierno, de todos los gobiernos latinoamericanos. ¿Por qué entonces se toma tan en consideración y tan fuertemente la decisión americana, del presidente americano? Porque, por ejemplo, si yo acabo de escuchar lo que usted me dice, es algo que sí había escuchado anteriormente, pero cuando usted escucha la opinión pública, muchas personas se refieren a qué es lo que va a hacer el presidente americano, qué va a hacer el gobierno americano para poder resolver la situación en Venezuela. Por ejemplo, si vamos años atrás, ¿qué va a hacer el gobierno americano para resolver la situación en Cuba? Si vamos, pues sabemos cuántos años, ¿qué va a hacer el gobierno americano en Panamá, en Nicaragua? Entonces, si es una situación global, de gobierno global, ¿por qué el gobierno americano tiene tanto poder desde el punto de vista de opinión pública? Bueno, Estados Unidos tiene un peso impresionante, lógicamente, ante todo por su poderío económico. Entonces, como Estados Unidos hasta hace algunas semanas era el mayor comprador de petróleo de Venezuela, lógicamente, el momento que Estados Unidos, por así decir, se suma a las iniciativas de los demás, a decirle, Maduro, la verdad es que sus días son contados. Entonces, digamos, hiperbólicamente, Correcto. el momento que Estados Unidos se suma a eso, ahí entra el factor de supervivencia económica de Venezuela. Porque si Estados Unidos entonces dice, bueno, todo lo que ahora le vamos a pagar por el petróleo que acabamos de comprar, lo va a disponer el que consideramos presidente interino legítimo. O sea que no le van a comprar a Maduro. Le compran el petróleo venezolano, pero el dinero de esos recursos va a estar a disposición de Guaidó y no de Maduro. Interesante. Y eso sí, entonces le pesa mucho más que todo lo que diga Argentina, Brasil, Claro, etcétera. y es un Perfecto. interés más que todo económico, ¿no? En esa relación. Bueno, entra lógicamente el peso económico al fin y al cabo cuando ya están tan fundidos, pero ahí hay muchas cosas, o sea, se está hablando de que Maduro acaba de vender una cantidad impresionante de oro, a qué precio lo hizo y qué autoridad tiene él para estar vendiendo lo último del patrimonio que le queda, ¿no es cierto? Hay una serie de cosas, pero lógicamente cuando ya todo un país está sufriendo, hablan incluso de la dieta de Maduro, porque tanta gente, digamos, está flaca, porque no hay comida. Y ver los hospitales es un tema de llanto. Personas que necesitan tratamiento de VIH-Sida. O sea, ir a un hospital con tu hijo y no hay nada. Allí están las enfermeras, los médicos con un compromiso extraordinario, pero dicen, te las tienes que arreglar para conseguir la anestesia, para conseguir lo que haga falta. Total deterioro. Pero fíjense, y hablando de todo un poco, porque me interesa lo que está hablando ahora, usted mencionó unos minutos atrás que esta emigración de los venezolanos hacia Ecuador, Colombia, afecta el gobierno colombiano, afecta el gobierno ecuatoriano. Entonces, mi pregunta dentro del concepto de lo que está pasando en los Estados Unidos con la construcción del muro y todas estas cosas, ¿cómo afecta no tan solo la emigración de los venezolanos, sino toda la emigración que entra en este país desde un punto de vista ilegal? ¿Cómo afecta eso a nuestros hospitales, a nuestras economías y a nuestras decisiones legales dentro de los Estados Unidos? Bueno, tenemos que tener claro que Estados Unidos ha sido el principal proponente
del mundo en que la propiedad intelectual valga en todo el mundo. Ok. El principal proponente de que los recursos financieros puedan moverse por todo el mundo. El principal proponente de que se pueda comerciar en cualquier lugar del mundo. Recién ahora se está empezando a cuestionar no el hecho de comerciar, pero hacerlo sobre términos, digamos, términos correctos. Ok. Pero el cuarto, o sea, el movimiento libre de ideas, de productos, de recursos financieros, y el cuarto eje es el libre movimiento de personas, Ok. ¿no? Cuando uno quiere sacar esa parte, ¿no es cierto?, se crean desequilibrios. Y eso se ha sabido Perdone, siempre. Sí, por modo de clarificación, cuando sí. usted dice, cuando uno quiere sacar esa parte, Mm. ¿a qué se refiere? Al libre movimiento de personas, porque las personas siempre van a ir a estar buscando, no estamos ahora hablando cuando tienes que huir porque tu situación es tan desesperante que te estás muriendo, Ok. o estás llegando a un punto muy cerca Me quiero ir porque del quiero hambre. irme. Bueno, no, me quiero ir porque me quiero ir es una cosa, pero me quiero ir porque ya mi situación es desesperante es otra, Ok. ¿no? O sea, eso es lo que llaman O el sea, como push está factor. Venezuela, Cuba y también Centroamérica, aparte de eso, ¿no? Push No solo factor Venezuela. es cuando la situación es tan mal. Pull factor es cuando me parece tan lindo Suecia que quiero mudarme No, allí, para allá. ¿no es cierto? Bueno, en este caso estamos hablando en general del push factor, o sea, la situación es tan desesperante que tenemos que movernos. Ahora, en el caso de muchos de los que están viniendo al límite entre México y Estados Unidos, muchos de ellos ya tienen parientes, tienen hijos, o tienen padres, o tienen abuelos que viven Acá. Ok. ¿no? Entonces, hay todo un relacionamiento, ¿no es cierto?, que requiere una gestión, no un muro. Yo quería hacer No también una estoy pregunta. refiriéndome estrictamente al muro del que habla Trump, Estamos pero me hablando de la parte refiero, física. no me refiero a algo físico. Europa ha tratado de establecer un muro, no un muro físico, pero un muro de reglas para que africanos no entren a Europa, por ejemplo, o para que refugiados de Siria no entren a Europa. Ellos no tendrían que estar cruzando el Mediterráneo en estos botes horrendos. Ellos lo único que necesitarían, y les saldría mucho más barato, es comprarse un boleto de avión y llegan a Europa. Pero Europa no está permitiendo que ninguna línea aérea permita a alguien subir a no ser que tenga una visa para entrar a Europa. Entonces lo único que les queda es hacer ese viaje peligroso cruzando el Y eso, Mediterráneo. eso en una forma también está pasando con Cuba en estos momentos, cuando quitaron piel mojado, piel seco, porque ahora están entrando por México y en México le están sellando las visas. Ya no vemos los cubanos entrando por el mar, piel mojado, piel seco, no pueden entrar por México, por la vía de México, y ahora dicen que para entrar por México tienes que pasar por una visa, por todo eso, o sea, hay un control, me parece. Pero el punto, digamos, al que quiero... ¿Esa es una manera de formar un muro invisible o...? Bueno, sí, pero por eso lo que tenemos que aprender, desde el muro de Berlín, que fue un muro físico, la gente igual se escapaba. Donde tratemos de crear un muro, ya sea un muro físico, o crear un muro a través de reglas o visas, o no permitirles subir a un avión, la ingenuidad humana va a llevar a que van a tratar de encontrar Van a el buscar modo. estrategias, es verdad. Yo entiendo. Entonces, lo que hace falta no es buscar un control migratorio, sino una gestión migratoria. Ok, yo entiendo ese punto muy claro y creo que es algo que, de hecho, hasta donde tengo entendido, es lo que los demócratas quieren establecer. Se ha tratado de establecer por muchos, muchos años. Ahora, mi pregunta es la siguiente, y lo digo desde el punto de vista muy inocente, la situación que tenemos,
si nosotros vamos a mirar que un muro no va a completamente parar la situación. Siempre va a haber uno que brinca, uno que se va por debajo, uno que hace hueco. Pero yo creo, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista psicológico también, que yo prefiero una situación donde elimine la gran mayoría, el gran porcentaje, de los inmigrantes ilegales a dejar un flujo incontrolado. Porque desde el punto de vista, si nosotros vamos a tratar de crear un muro invisible, como le llama usted, un muro que no sea físico, que donde nosotros tratemos de tener unas leyes donde nadie pueda entrar, eso existe hoy día. Sí, yo estoy en todo sentido en contra de un movimiento descontrolado. Okay. Lo que busco es cómo se debería, cuáles son los elementos para una gestión migratoria. Por ejemplo, está muy claro que toda la zona sur de Florida, si quieren cosechar, necesitan trabajadores. Y no son los americanos, son los mexicanos los que son los mejores para hacerlo. Correcto. O los nicaragüenses, o lo que sea. Sí se ha visto afectado, Y como el comercio con eso, ¿no? ¿cuánto necesito? Yo prefiero que digan, muy bien, señores mexicanos, les vamos a dar visa por 6 meses para venir y trabajar en las cosechas, de aquí a acá. Luego tienen que volver a México, pueden regresar después, o lo que sea, buscar una gestión, o pueden venir y trabajar por 3 años, o lo que sea, buscar algo en donde, ¿por qué? Porque si no, lo que está sucediendo es que por estar en una situación donde su situación migratoria no está regularizada, el empleador se puede aprovechar de ellos y les paga una miseria. Ha pasado. Ahora, Ha pasado y pasa. Y sigue pasando, pero entonces también hay que mirarlo desde el otro punto de vista. No todas las personas que quieren entrar a este país vienen con buenas intenciones. Porque, por ejemplo, miremos una de las formas más fáciles de establecer el tráfico de cocaína en los Estados Unidos es la borda de México y los Estados Unidos. Ahora, allí lo que te puedo decir, me hables de Europa o me hables de Estados Unidos, la gran mayoría de los que entran son gente ultra trabajadora, Estoy de que acuerdo. no se quieren aprovechar, etcétera. Entonces, el tema del que quiere traficar droga, etcétera, no lo vas a estar resolviendo con un muro. Fíjate, había un señor que se llamaba Oliver North. Ujú. Él era americano, Correcto. que organizaba la entrada de drogas Con el señor Noriega. con el señor Noriega, pero digamos Noriega nada que ver, el que lo inventó a todo esto Correcto. fue Oliver North mismo. Entonces lo que Y estamos usaban hablando a es que la el problema CIA, está adentro. a la CIA, el problema estaba acá El problema está adentro. adentro. Entonces Ok. no estemos echando la culpa, porque muchos políticos no quieren asumir una responsabilidad histórica que pueden haber tenido. Y hay una visión, sí, claramente diferente, por ejemplo, entre los países del sur y muchos países africanos, ¿no es cierto?, en donde ellos ponen el énfasis, si ustedes no tienen esta demanda, no habría ese flujo. En cambio, Estados Unidos dice, ¿por qué están plantando coca? ¿Por qué están haciendo esto, aquello, lo otro? Pero son los americanos los que lo están consumiendo. Si los americanos no lo consumieran, no habría ese problema. Entonces, ¿por qué siempre le van a estar echando la culpa a todos los países latinoamericanos y africanos, ya sea Europa o Estados Unidos, echándole la culpa a los países del sur, cuando el problema es que los europeos mismos o los americanos mismos están demandando y hasta les encanta a los actores tener sus fiestas con su cocaína, con todas las anfetaminas, con todo lo que... Bueno, pero fíjese, mire, yo le voy a decir, yo llevo años trabajando con el sistema de adicción en este país. Son aproximadamente 20 y tantos años que llevo trabajando y un cambio que he visto, especialmente desde el 2000 para acá, es que nuestro problema de adicción
va más allá de una cocaína que viene de Colombia, Ecuador, México o de donde sea. Es nuestras propias industrias farmacéuticas. Claro, que estamos todo llegando- esto de Eso está fentanil colado dentro, es pero horrendo. está Y colado. eso, y el oxicodón, ¿saben? y Tenemos todo. Está nombre colado, y está colado dentro del país, o sea, como tenemos el como nombre y nosotros, el apellido de la familia que está detrás de lo que mató 70.000 americanos el año El pasado. año pasado. y la mortandad es Pero bastante. desafortunadamente, por lo que yo estoy escuchando aquí, porque estamos hablando desde el punto de vista de la ley. La semana pasada hablamos de la situación psicológica y dentro Sí, del es punto un tema psicológico bastante extenso, es sí. increíble. Muy importante. Pero entonces fíjese lo que estoy mirando. Nos manipulan psicológicamente a creer ciertas situaciones. No nos educamos apropiadamente para entender qué hablamos. estamos pasando, que fue lo que Eso es lo hablamos que en el tema hablamos pasado. en el tema Y ahora pasado. lo que estoy escuchando es que dentro del punto de vista legal no vamos a tener una situación completamente, digamos, apropiada, porque la ley está también basada en una opinión que, por ejemplo, como usted acaba de decir, si los americanos van a estar apuntando a los demás y no se van a apuntar el dedo a ellos mismos, ¿cómo vamos a crear una ley que realmente convenza? Que O sea, no vamos a resolver el problema de la O adicción. sea que, No en vamos a resumida resolver cuenta, la en entrada resumida ilegal. cuenta, el muro no sería un buen factor, ¿verdad? Para, Mientras digamos, la tienes opción. dentro No va a aquellos resolver que nada. están detrás de producir el tipo de tabletas que es mucho más poderoso que la cocaína, Yo lo diría veo- que una yo lo veo de- estrategia legal, que entonces, mató más que toda modificarle- Vietnam. Correcto, Claro. pero yo lo veo desde el punto de vista. en un año. Si yo tengo problemas en mi casa, y lo veo Hay que desde el punto de tener un vista de control mi también. casa No físicamente. puedo mi casa. estar echándole la culpa al vecino todo el No, tiempo. es cierto, pero si mi vecino es parte del problema que yo tengo adentro, Está yo voy a evitar que mi difícil la vecino situación. entre a mi casa para yo entonces poder resolver mis problemas adentro. Porque si yo trato de resolver mis problemas y evito y no evito, sino que le dejo que mi vecino entre todo el tiempo, mi vecino va a traer, aunque venga con buenas situaciones y buenas intenciones, siempre va a venir un vecino que va a venir con malas intenciones. Si yo no cierro esas puertas para dejar a mis vecinos afuera, para poder resolver mis problemas de adentro, para después poder de una manera eficiente abrir las puertas a ver cómo voy a resolver los Ahora problemas. fíjate, ¿Y qué resolvería esa el muro? imagen tiene una falencia. Más bien piensa en términos de un río. Ok. Si yo te estoy envenenando el río allá arriba, el problema es que yo te lo estoy envenenando, ¿no es cierto? El río en sí no es el problema es qué le estoy metiendo yo al río. O estamos Está haciendo como un hablando... imán. Estados Unidos está haciendo como un imán que está atrayendo. ¿Mm? Bueno, pero dentro de Estados Unidos también están envenenando el agua. Entonces, Pero ¿cómo si va- yo enveneno el agua y el otro está Ellos van a envenenando el venir. agua, no puedo solamente resolver lo de allá, tengo que resolver Pero lo de cómo, Tiene que pero ser- entonces, ¿cómo se yo resuelve? entiendo eso. Mm. Ahora volvemos otra vez a mi punto de vista. Si yo como Quiero representante resolver de los mi casa, americanos, cierro ¿por qué entonces no cierro el flujo del río un tiempo ¿Y tú crees para que- entonces tú crees que con el resolverlo? muro físico? Yo estoy de acuerdo. Pero con el muro y físico estoy de acuerdo. resolveríamos el flujo, por lo Pero menos de fíjense que migración. estamos hablando desde un problema para mí. Sí. Cuando utilizamos la palabra resolver, ¿a qué estamos refiriéndonos? Porque resolver Sí, incluye de muchas acuerdo. cosas. Si vamos a resolver lo de drogas, un muro no te ayuda. Es Cierto, exactamente. pero ¿Cuál ¿qué- es el Porque problema? las drogas han entrado por avión, han entrado por O sea, barcos, han resolveríamos entrado la por inmigración. todo. Ahora ¿verdad? vamos a hacerlo desde este migración, punto de ¿verdad? vista. Cuando yo tengo pacientes en mi práctica que vienen con problemas de drogas, yo nunca le digo a mis pacientes que tienen que dejar de usar drogas. Nunca. Porque decirle a una persona, ve de aquí a acá, sin haberle presentado el centro, es una falta de respeto como Total. doctor. Claro. Pero entonces, yo lo que te puedo Totalmente decir de es lo acuerdo. siguiente, vamos a hacer lo siguiente. Si tú no quieres seguir usando drogas, desde el punto de vista, como ahora lo estoy viendo desde el punto de vista de clínico, ¿no? Entonces yo tengo que llevarte a través de Paso a un paso. proceso, pero yo tengo que cerrarte en un lugar. O sea, yo tengo que encerrarte, yo tengo que dejar que algo suceda para paso a paso llevarte. Para ver cómo entra en Tampoco control. espero que haya un resultado 100%, solo yo lo miro desde este punto de vista. Por favor, a todas las personas que están mirando y están escuchando, no estoy en contra ni a favor de las opiniones públicas, estoy simplemente oponiendo, o sea, una opinión personal basada en muchos estudios personales, no quiere decir que está correcta, pero sí la considero única. Si yo
construyo un muro. Cierto, estoy de acuerdo que no va a resolver el problema ni de inmigración, ni del problema de drogas, ni nada de eso, pero sí lo va a disminuir. Y si lo podemos disminuir, ¿cuántas cosas yo no puedo hacer desde adentro? Ahora, pero lo que sí me preocupa a mí, que estoy muy de acuerdo con usted, que si el problema es de adentro y ponemos un muro, digamos, vamos realmente a resolver los problemas de aquí. Y es lo que me preocupa, porque yo puedo poner un muro que nadie suba, que nadie pase, y me disminuye cierta algo, ¿no? Ya estamos de acuerdo que no va a resolver el problema al 100%, pero si disminuye el flujo del veneno en ese río, ¿qué voy a hacer yo para poder dejar de ser el veneno y de envenenar el río? ¿Qué es lo que está dispuesto a hacer el gobierno americano? ¿Cree usted, en su opinión profesional, qué está dispuesto a hacer el gobierno americano para hacerlo? La y verdad si es llegara que a fallar el muro, porque también la gente es inteligente y busca estrategias. No, por eso dije que hay una situación donde ellos van a poder entrar y salir, pero ¿cómo? Si me reduce, ¿qué va a hacer el gobierno americano o qué puede hacer el gobierno americano para resolver el problema desde adentro? Bueno, por empezar, el gobierno, claramente, ningún gobierno puede resolver el deseo de cierta gente de usar droga. Puede contribuir, ¿no es cierto?, a tratar de crear ciertos controles, etcétera, pero ahí hay todo un tema social, de educación, de valores. Y que, perdone que lo interrumpa, el tema que vamos a discutir la semana que viene es de dónde viene la adicción del ser humano. Porque estamos hablando de algo que usted acaba de decir. No podemos decirle a una persona, no podemos evitar que una persona utilice droga. ¿De dónde viene ese problema? Eso vamos a discutirlo la semana y vamos a ver desde un punto de vista que mucha gente se va, correcto, y mucha gente se va a dar cuenta que no, el problema de la droga no es como la gente se cree. Pero lo que sí creo que podemos resumir de esta conversación, llegando ya al final, correcto, ¿no es cierto?, es que no hablemos tanto de control o muro migratorio, pero sí de gestión migratoria. Una buena gestión migratoria puede ayudar a resolver los temas. Por ejemplo, si se establece muy bien, todos los que quieran venir de Centroamérica y México, vamos a otorgar aproximadamente 500.000 visas, ¿no es cierto? Y se establece el procedimiento de eso. A lo mejor son 2 millones los que quisieran venir, pero se ponen en la cola porque no van a estar haciendo toda una marcha desde Guatemala hasta Ciudad del Paso o hasta El Paso, ¿no es cierto? Si saben que pueden estar en una cola. O sea, hay modos migratorios. Les doy un ejemplo. 1978, 1979, huían los de etnia china de Vietnam y se subían a barcos y cruzaban el mar para llegar a Tailandia y a Malasia. Los pescadores de Tailandia y de Malasia estaban todos más o menos a 10 kilómetros el uno del otro. Entonces, cuando venía un barco de refugiados huyendo de Vietnam, se apoderaban del barco, mataban a todos los hombres, se llevaban a las mujeres, a las ancianas las mataban y a las otras las violaban. Y finalmente, el mejor modo para detener todo eso no era estar persiguiendo a todos esos pescadores, sino fue ofrecer a todos los de etnia china, en un acuerdo con el gobierno de Vietnam, vamos a permitirles que ellos salgan. Y todos los días salía un avión 747 a Australia, a Francia, a Canadá, a Estados Unidos. Entonces, en lugar de tratar de huir en barco, lo que hicieron fue ponerse en la cola para obtener una visa para poder salir con esos aviones. Okay. Y eso redujo el sufrimiento humano, toda la corrupción, todo eso que se estaba dando alrededor de la huida de los de etnia china. Y antes de que terminemos un tema, yo quería decir una cosa. Cuando estamos enfrascados en Venezuela, y estoy totalmente de acuerdo, amo al pueblo venezolano y tengo familia venezolana. Pero yo digo, 10 años está Venezuela, 60 años está Cuba. ¿Qué posibilidad tiene Cuba? Como tendría la de Venezuela, porque yo digo que si hay unos derechos humanos internacionales, no entra ese campo, de poder hacer cumplir, ¿qué tendría que hacer Cuba? Lo mismo que está haciendo Venezuela, levantar o todavía Cuba no ha llegado a un punto tan crítico como Venezuela para que alguien lo libere. Porque estamos hablando de 60 años también Cuba, ¿no? Bueno,
Cuba es todo un tema para otro podcast. Pero Y a lo tendría- mejor no, lo no. podemos tomar Pero en otro mi momento. pregunta es, ¿tendría oportunidad Cuba como la tiene Venezuela o habría que pasar un proceso? Yo creo, y No, por favor, es un corríjame, proceso muy doctor, distinto. Muy corríjame distinto. si estoy, para Te lo contestar digo, la pregunta y no ¿sabes dejarla por qué en el te lo aire. digo? Porque muchas personas me lo están haciendo por Facebook, me la están mandando Bueno, a los solicitar. indicadores de supervivencia infantil en Venezuela no se pueden comparar con los de Cuba. O sea, tiene que haber otro Cuba motivo. tiene mejor supervivencia infantil O sea, que no Estados está tan Unidos. crítica como Venezuela. ¿no? Yo no lo llevaría al sistema extremo de que no salud- está tan crítica. Yo lo que sí diría es que Hice la pregunta porque me la pidieron. volvemos otra vez al tema de hoy y es la situación. Estamos hablando de un sistema de leyes. Y el sistema de leyes previene o influye a que algo suceda. Y yo creo que Claro. las leyes en las que están en el medio de que Cuba, Venezuela, inclusive Puerto Rico, que es un país libre a que le pertenece a los Estados Unidos, tiene sus problemas económicos y políticos dado a los sistemas de leyes. Y por eso la economía es tan fuerte basada en esas leyes, y creo que hasta que el sistema de leyes no esté bien comprendido, no esté bien establecido desde un punto de vista americano interno, yo creo que estos problemas no van a ser No van a resueltos. ser. Esa es Vamos a ver. mi humilde opinión, Sí. basado en lo que sé. Bueno, o sea, todos necesitamos un Estado de derecho. Ahora, las leyes las tenemos que dictar nosotros. Ahora, las leyes no son un bien por sí solo. Las leyes las vamos desarrollando para la convivencia pacífica, ¿no es cierto? Y para que exista una paz social. Correcto. Y en este caso, el tipo de leyes que tenemos que buscar, el tipo de acuerdo, tiene que ser algo que lo gestione mejor. No queremos un libertinaje o no queremos una ley que nadie De respete. acuerdo. 100%. Queremos una ley que permita una gestión migratoria. Y ahí necesitamos muy buenas ideas y mucho coraje, pero no este tipo de ideas populistas O ideologías. o ideologías populistas o lo que sea, Sí. de cualquier lado, de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo. Lo que tenemos que buscar es cómo gestionamos esto de un modo lo más humano posible. Ahora, para terminar, yo quisiera hacerle una preguntita pequeña. ¿Usted estaría de acuerdo conmigo, desde el punto de vista que lo mencioné en el podcast pasado? ¿Usted cree que para poder acercarnos más a estas decisiones de unas mejores leyes y unas mejores decisiones gubernamentales, el pueblo tiene que educarse mejor? Siempre. O sea, un pueblo educado, o sea, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Ninguna universidad, muy pocas universidades, digamos así, americanas enseñan las bases de derechos humanos. Aprenden lo que son derechos civiles y políticos, no aprenden nada sobre derechos económicos, sociales o culturales. Cuando yo en la fundación que dirijo para personas que viven con condiciones mentales y síndromes, cuando vienen estudiantes de 4 universidades que estudian terapia ocupacional, psicología, ciencias médicas, etc., ninguno de ellos aprendió en todos sus años universitarios lo que es una convención sobre los derechos del niño, lo que es la convención sobre discapacidad, cuáles son los mecanismos internacionales que existen para dar seguimiento a derechos humanos. No tienen conocimiento de eso. Usted lo Y considera toda como un Estados fundamento, Unidos ¿verdad? Un fundamento que habla moral. de derechos humanos y no lo enseña en sus universidades es algo impresionante. Y cuando lo hablé con la, por así decir, superiora de una de las universidades acá, su respuesta era que lo que enseñemos en la universidad está muy estrictamente regulado y eso se tendría que hacer fuera de las horas universitarias. Bueno, yo voy a decir lo siguiente, y muchas gracias por su participación con nosotros, muchas gracias por su Muchas gracias, Neil. contestación. Yo lo que quiero decir es lo siguiente: estoy muy orgulloso de ser profesor y director del Departamento de Psicología de Florida National University, porque todos esos conceptos yo sé que nosotros los tomamos, especialmente en los programas de psicología. Sí se toman en consideración porque somos una universidad que no tan solo somos americanas, pero somos latinos.
y sí tenemos muy en consideración la necesidad de nosotros, nuestro pueblo, de una humanidad no tan solo americana o hispana, sino como humanos como tal. Estoy muy orgulloso, gracias por su participación, muy interesante. Bueno, y también les recuerdo que vamos a tener nuestra conferencia el 8 de marzo y va a estar Don Nils, va a estar el doctor Nils y va a estar nuestro querido psicólogo José Pérez y vamos a estar hablando de teología y ciencia y muchos más directores de aquí de Florida National University. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Nos Hasta vemos la próxima, la semana que viene.